¿Están listos para aprender esta manualidad y sorprender a esa persona a quien tanto aman y quieren? El día de hoy les voy a enseñar a realizar una de tantas cajitas sorpresas que pueden encontrar y que ustedes pueden realizar a muy bajo costo para sorprender a esa persona muy especial. Amigos, amigas, iniciamos con este video tutorial. Preparen papel y lápiz. En este momento les presento la lista de materiales. Vamos a iniciar utilizando nuestro cartoncillo. De este lado es color café, mientras que del otro lado es color blanco. Vamos a ponerlo aquí en nuestra mesa y vamos a trazar nuestros cuadrados para realizar dos cajas. La primera caja va a ser más grande que la segunda caja. Vamos a iniciar trazando un cuadrado en el centro de nuestro cartoncillo. Este cuadrado debe de medir 15 centímetros cada uno de los lados. Después de haber dibujado nuestro cuadrado de 15 centímetros por lado, ahora vamos a dibujar 4 cuadrados en cada uno de los lados de nuestro cuadrado. Estos cuadrados tendrán la misma medida de 15 centímetros como el primer cuadro. Ya tenemos nuestros 4 cuadrados, uno en el centro y 4 alrededor. Ahora sí podemos recortarlo por todo su contorno. Después de recortarlo nos quedará así. Ahora vamos a hacer esta figura a un lado y vamos a traer nuestro otro cartoncillo. Muy bien. En este cartoncillo vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer los cuadrados de 15 centímetros cada lado, este será de 13 centímetros, por lo que será más pequeño. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero hacemos el cuadrado en medio y después los 4 cuadrados de alrededor y después cortamos. Después de que hayamos cortado nuestras dos figuras, vamos a poner la más grande abajo. Comprobamos que realmente sí nos quedó más pequeño. ¿Por qué es importante que nos quede uno más pequeño que el otro? Porque uno va a ir dentro del otro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a doblar el cuadrado al revés. Vamos a hacer los dobleces doblando esta parte, creando una línea imaginaria. Vamos a utilizar una regla, lo ponemos aquí donde va a ser el doblez y doblamos nuestro cuadrado. Ahí retiramos y ahora sí terminamos de doblar bien y marcamos. Eso lo hacemos con los otros 4 lados. Después de que hayamos hecho los 4 dobleces, podemos cerrar y comprobar si nos queda bien nuestra cajita. Aquí vemos que nos quedó perfecto. Vamos entonces con la otra figura y vamos a hacer lo mismo, doblar cada uno de los cuadrados hacia adentro para que queden formados los dobleces. Con el cartoncillo sobrante vamos a realizar nuestras tapitas con la medida de cada uno de los cuadrados. Por ejemplo, del cuadrado grande, que fue de 15 por 15, vamos a hacer otro cuadrado igual con la medida de 15 por 15. A este cuadrado le vamos a sumar unas pestañitas en forma de rectángulo en cada uno de los lados. Estas pestañas van a tener una medida de 2 centímetros aproximadamente de alto. Después de haber hecho nuestras 4 pestañitas, le vamos a agregar, sin el uso de nuestra regla, unas mini pestañitas así en forma de trapecio. Estas pestañitas nos van a servir para que los peguemos al momento que lo doblemos. Y ahora sí, recortamos. Y nos quedará así. Ahora con el uso de nuestra regla vamos a doblar cada una de las pestañas hacia adentro por sobre la parte blanca de la tapa.
De ahí vamos a doblar cada una de estas pestañitas hacia adentro. Esto podemos hacerlo sin necesidad de la regla, pero sí con mucho cuidado para que nos quede lo más recto posible. Así, y hacemos lo mismo con los demás. Y aprovechando que ya acabamos de doblar esas pestañitas, vamos a pegarlas para que nuestra tapa quede de una vez formada. Entonces vamos a ponerle un poquito de resistor por acá y también donde va a ir pegado, y pegamos así. Mantenemos ahí unos cuantos segundos, nos quedará así. Repetimos esto con los demás lados de nuestra tapa para que nos quede así. 5 minutos más tarde, ya quedó lista nuestra tapita de la caja grande. Ahora vamos a repetir los mismos pasos, pero para hacer la tapa de la caja chiquita, que tiene como medida por lado 13 centímetros. Hacemos lo mismo, trazamos primero el cuadrado en el centro, luego nuestras pestañas y después los pequeños dobleces que lleva en cada pestaña. Ahora sí, ya tenemos listas nuestras dos tapitas de la caja grande y nuestra cajita pequeña. A partir de ahora les dejo a consideración de ustedes cómo quieran adornar su cajita. Primero van a empezar a adornar su cajita grande por la parte del exterior, o sea, esta parte. Por lo tanto, giramos nuestra cajita así y vamos a adornar estas 4 caras. Esta no, porque estaba abajo y no se va a ver. Entonces serían 4 cuadrados. ¿Qué consejo les puedo dar? El primer consejo es que impriman algunas imágenes con la ayuda de su impresora, algunos corazones, algunas fotografías de ustedes con su pareja. Lo recomendable es que las fotografías vayan en el interior del cuadrado grande o en el exterior del cuadrado pequeño, porque en el interior del pequeño vamos a poner unos dulces. Entonces estos pueden pegarlos en el interior del grande o en el exterior del pequeño. Ahorita lo que vamos a utilizar será estas imágenes para adornar el interior de nuestro cuadro grande. En mi caso voy a recortar las imágenes, voy a cortar unos corazones con el foamy diamantado y también voy a realizar algunos marcos para las fotografías del interior del cuadro grande. Avanzamos. Vean cómo me quedó el exterior de mi cajita. Es algo muy sencillo. Ustedes pueden ponerle muchísimas más cosas. Yo nada más les estoy dando el pequeño ejemplo. Ya que tengan la parte del exterior de su caja grande, ahora le damos la vuelta y vamos a adornar el interior con la ayuda de las fotografías e imágenes. Bien amigos, hemos terminado de decorar el interior de nuestra cajita grande. Ahora lo que continúa será pegar la caja pequeña en el interior de la caja grande. Para eso vamos a utilizar silicón caliente o resistol para que quede bien pegado. Ahora lo que continúa será seguir adornando, pero ahora el exterior de nuestra cajita pequeña en las partes o caras blancas. Pueden agregar más fotos, imágenes o palabras. En este caso decidí poner puras fotografías en el exterior del cuadro pequeño. Si se dan cuenta, son puras fotografías de nuestras manos con mi esposa, ya que acostumbramos a coleccionarlos. Ahora viene la parte del antojo. ¿Y por qué digo la parte del antojo? Porque aquí ustedes se darán la tarea de investigar cuáles son los dulces favoritos de esa persona a quien le van a dar este detalle. En este caso, como es mi esposa, compré estos 4 dulces porque sé que son los que les gusta a ella y los vamos a pegar en cada uno de estos cuadros. Aquí vamos a utilizar silicón caliente para que queden bien pegados, sostenidos y no se vayan a caer. Ese sería nuestro siguiente paso: pegar nuestros dulces o bolsitas de dulces en cada uno de los cuadrados. Importante, siempre consigan dulces que puedan entrar en los cuadrados y que no sean muy grandes.
Después de haber pegado sus 4 bolsitas de dulces, ahora sí podemos adornar alrededor de cada una de las bolsitas. Y en el centro vamos a colocar 2 paletas y para darle sostén vamos a utilizar un dulce que pese un poquito, en este caso es este dulce. Lo vamos a poner en el centro y vamos a pegar las paletas a los costados de este dulce con un poquito de silicón caliente. Y nos quedará así. Lo pegamos de ambos lados con silicón caliente. Ya quedó fijo y este lo vamos a pegar en el centro de la caja. También le vamos a poner silicón en la parte de abajo para que no se vaya a caer. En este momento vamos a hacer a un lado nuestra cajita y vamos a agarrar nuestro papel china de color rojo y blanco para hacer unas tiritas y adornar el centro de la cajita. Vamos a iniciar con el rojo, vamos a doblarlo en partes pequeñas y en una orillita, o sea aquí, vamos a cortar unas 5 tiritas. Ahora vamos con el papel china blanco. Igual doblamos en partes pequeñas y cortamos en la orilla 5 tiritas cortas. Aquí voy a cortar esta punta que no está muy bien y corto las 5 tiritas. Después de haber cortado las tiritas vamos a desenredarlas y cuando ya terminemos nos va a quedar así esta bolita de tiras enredadas. Esta bolita la vamos a poner en el centro de nuestras cajas alrededor del dulce principal. Eso sería todo lo que vamos a hacer con nuestras cajitas en el interior. Ahora vamos a hacer nuevamente a un lado nuestra cajita y vamos a trabajar con las tapas para cerrar nuestras cajas. Tenemos las 2 tapas, la grande y la chica. Vamos a trabajar primero con la tapa grande. En el interior de la tapa grande, o sea aquí adentro, voy a hacer una cadenita con 2 letreros. En este caso voy a poner el nombre de mi esposa, que sería Monse, y abajito un te amo. Para esto vamos a utilizar el hilo de aproximadamente 1 metro. Pueden utilizar un hilo, un listón, lo que ustedes tengan a la mano. Y vamos a utilizar los sobrantes de foamy para hacer los letreros y las letras de las 2 palabras que voy a utilizar. Vamos a iniciar primero cortando nuestro listón, 2 tramos de 19 centímetros. Aquí tengo mis 2 pequeños tramos y vamos a pegar la punta de estos tramos del centro a un lado izquierdo y del centro a un lado derecho la otra punta. Esto lo vamos a pegar con silicón. Mientras seca vamos a avanzar con nuestros letreros. Vamos a agarrar 2 colores de foamy diferentes o iguales como ustedes vean y vamos a cortar en forma de óvalo 2 letreritos para que ahí podamos poner nuestras palabras. Recuerden que las palabras que yo voy a poner es Monse y aparte te amo. En la parte trasera de 2 foamies vamos a dibujar con un lápiz las letras que vamos a utilizar para formar nuestras palabras. Y recortamos. Después de que hayan terminado de cortar sus letras y armado la palabra, ustedes pueden ajustar el circulito del foamy. Si está muy grande, pueden hacerlo un poquito más pequeño. Por ejemplo, el de aquí arriba, le voy a cortar un poquito más de abajo y de arriba porque está demasiado grande. Eso lo pueden hacer después de que hayan pegado sus palabras. Entonces, ahora lo que sigue será pegar estas palabras con silicón aquí arriba del foamy. Ya que hayamos terminado nuestros letreritos, ahora sí jalamos nuestra tapita y vamos a pegar primero el letrero que creamos que vaya primero arriba. Por ejemplo, aquí en este caso sería el nombre y el te amo un poquito más abajo. Entonces con silicón vamos a pegar por la parte de atrás el lacito para que ya no se pueda mover y quede como que en forma de cadenita. Para ello les recomiendo que giremos nuestra tapita de cabeza, jalemos nuestros hilos hacia nosotros y los letreros los vamos a pegar al revés, así. Cuando haya secado, le vamos a dar la vuelta y nos quedará así. Eso quiere decir que al momento que quiten la tapita, esto se va a leer. Esto sería con nuestra tapa grande, pero falta algo y eso será su moño en la parte de arriba. De preferencia, consigan un moño en color rojo. Yo ya tengo aquí un moño automático. Le jalamos este y se forma el moñito en la parte de arriba.
Pegamos el moñito en el centro de la caja. Siempre hay que tener en cuenta cuál es el frente. En este caso el frente es acá. Entonces vamos a pegarlo aquí en medio con un poquito de silicón caliente. Muy bien, ya terminamos lo que es nuestra tapa más grande de la cajita más grande. Cambié el sentido de este listoncito del lado izquierdo, lo pasé al lado derecho. Ahora vamos con la tapa pequeña. Esta nada más nos faltaría decorar la parte superior. En este caso simplemente le voy a hacer un corazón de foamy y se lo voy a pegar ahí en medio. Ustedes pueden ponerle algo más si desean, o también pueden ponerle un pequeño corazón. Si han llegado a esta parte del video, por favor déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo para que yo les mande saludos en los próximos videos. Ahora sí, amigos, llegó momento de armar nuestra cajita sorpresa y la vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a cerrar las 4 tapas pequeñas y ahí vamos a poner nuestra tapita con mucho cuidado y teniendo cuidado que todas las caras queden dentro de la cajita. Y ahora vamos a cerrar estos cuadrados, pero antes vamos a colocar nuestra tapita con nuestro letrero bien colocado, viendo hacia nosotros, para que cuando lo abran se lleven la sorpresa de también el letrero. Y listo, nos quedó nuestras cajitas mágicas. Vean, aquí tenemos nuestras 4 caras que realizamos en el exterior de nuestra cajita. Ya armada la cajita, ustedes pueden ponerle algún otro detalle, lo que gusten. Yo todavía le dibujaré algo aquí arriba para que se vea aún más bonita. Amigos, vámonos con las tomas finales. ¿Qué les pareció la manualidad? ¿Verdad que está muy bonita? Ustedes pueden agregarle lo que quieran, siempre y cuando echen a andar su imaginación y creatividad. Piensen muy bien qué dulces le van a agregar. Si conocen a esta persona, agréguenle esos dulces que saben que a ella o a él le va a encantar. Esa es la sugerencia que les puedo dar en este tutorial. No se olviden de compartir, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y por supuesto su gran y valioso like. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima. Su amigo Mario Gómez a sus órdenes. Hasta luego.